Arrancamos en esta nueva temporada de Compromiso TV en este año 2018 y lo hacemos con la entidad AESLEM. Es una entidad que tiene como objetivo principal el prevenir la discapacidad por accidentes y nos acompaña Mar Cogollos, ella es la directora de esta entidad. Gracias por estar con nosotros, Mar. Gracias a vosotros. Pues es una entidad que nace en el año 1990, es decir, que lleváis un largo recorrido. ¿Y por qué se crea realmente esta entidad? Bueno, AESLEM nace porque precisamente el médico que estaba en La Paz, su fundador, el doctor García Reneses, junto con el catedrático de Medicina Preventiva, vieron que de los 80 a los 90 se había triplicado el número de lesionados que ingresaban en La Paz por algún tipo de lesión medular y que la causa principal era el accidente de tráfico. Entonces decidieron crear una asociación sin ánimo de lucro que se dedicara justamente, mediante campañas educativas y preventivas, sensibilizar a la población, principalmente a los niños y a los jóvenes, de cuáles eran las causas que producían estas lesiones, cómo podían prevenirlas, qué debían hacer y no hacer después de un accidente y sobre todo que entendieran cómo cambia la vida después de un accidente, o sea, es decir, que asociaran cada causa a cada consecuencia. Claro que sí. ¿Qué se entiende realmente por lesión medular y cuáles son también pues, esos términos médicos que encontramos relacionados a este? Sí, la verdad es que hasta que no te sucede algo de esto, te suena todo a chino. Entonces, digamos que la médula espinal pues, viene desde el cerebro, llega justo pues, hasta el coxis, y entonces su misión es transmitir las órdenes de movimiento del cerebro a nuestros miembros. Es decir, que si yo quiero mover la pierna, la orden sale de mi cerebro, baja por la médula hasta que llega a los nervios de la pierna y la pierna se mueve y puedes andar. Y por otro lado, todas las sensaciones de frío, calor, dolor que recibimos del exterior, vienen desde el exterior, van por la médula, llegan al cerebro y entonces en ese momento que llegan yo me doy cuenta que me puedo estar quemando, que me pueden estar haciendo daño, que hace frío, que hace calor. Entonces, cuando se interrumpe la médula por algún tipo de accidente, de caída, de lesión, esa conexión queda interrumpida. Por lo tanto, aunque mi cerebro dé la orden de movimiento a mis piernas, esa orden no llega. Y aunque yo me queme las piernas y yo no lo veo, no me doy cuenta hasta que me sale la quemadura. Es decir, que desde la lesión hacia abajo no puedes ni mover ni sentir. Entonces hablaríamos de tetraplegia cuando lo que no mueves y no sientes son los brazos, el tronco y las piernas, y de paraplegia cuando lo que no mueves es las piernas y más o menos parte del tronco. La verdad que todo, como nos decías antes, tiene una causa. ¿Cuáles son esas causas más frecuentes que en este caso pues, pueden producir estas lesiones? Bueno, siempre hay causa médica y traumática. Las causas médicas son muy difíciles o imposibles de prevenir, ¿no? Una infección, un tumor, una enfermedad. Pero en cambio las causas traumáticas, que son las principales, son accidentes de tráfico, accidentes deportivos, caídas, zamullidas, accidentes domésticos. Es decir, son causas que se pueden prevenir, evitar, a base de saber justamente cuáles son los riesgos, intentar evitarlos y, por tanto, evitar esas lesiones medulares. ¿Es consciente la población sobre este asunto en el que, en este caso, pues, centrémonos, ¿no?, en el caso de los accidentes de tráfico? ¿Es consciente realmente pues, la población sobre este tema y que queda en sus manos muchas veces pues, evitarlo, ¿no?, y que esa situación no llegue hasta ese punto? Pues sí, tienes razón que el 90% de los accidentes son por un factor humano, es decir, ha habido un error humano. ¿Qué quiere decir un error humano? Pues no quiere decir que no sepamos conducir, quiere decir que tomamos decisiones erróneas a la hora de hacer un adelantamiento o a la hora de guardar la distancia de seguridad, o no cumplimos alguna norma porque creemos que no es peligrosa, vamos un poquito más rápido de la cuenta y nos damos cuenta que a más velocidad, ante cualquier pequeña distracción o cualquier imprevisto, las consecuencias del accidente siempre van a ser mayores, porque si nos acordamos de la física, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues cuanto más rápido la velocidad es al cuadrado, por lo tanto el impacto y las consecuencias son peores. Y luego muchas veces pues la sociedad de hoy parece que no sabemos ir sin el móvil,
el móvil le llevamos a todas partes, le metemos en el coche y yo creo que todos somos conscientes de ver a personas que van conduciendo, utilizando el móvil, incluso mandando WhatsApp o otro tipo de distracciones como fumar, que también es peligroso, o volverte para atrás para decirle a los niños que se callen. En mi caso fue cambiando la música del coche, ¿no? Eso es muy frecuente también, cambiar la sintonía de una radio y en décimas de segundo pues la persona puede perder el control del coche y por tanto sufre un accidente. La verdad que yo reconozco que debería ser más consciente y así como yo, pues seguramente muchísimas personas, ¿verdad? Que sobre todo pues llevamos esa responsabilidad que es la de un vehículo y muchas veces pues personas dentro de ese vehículo que ya no eres tú sola. No está en riesgo solo tu vida, sino la de muchas personas, ¿no? Sí, yo creo a veces que, bueno, yo iba de copiloto, pero yo pienso que la persona que tiene un accidente y provoca algún daño a alguien que va con ellos, sea de su familia, sus amigos, yo creo que eso es algo que la persona no va a olvidar nunca. Y si lo provocas a otro coche y a otra familia que no tiene nada que ver contigo, pero que al final son vidas humanas, que la vida no solo de la persona, sino de la familia y de los amigos de esa persona va a cambiar, ¿no? En muchos casos hablamos de fallecidos, pero en muchos casos hablamos de discapacidades que son para toda tu vida. La primera causa de discapacidad en el mundo en menores de 34 años es el accidente de tráfico. Entonces, es una pandemia, pero es una pandemia evitable. Claro que sí. Si te parece a nosotros, Mar, pues nos gustaría dar paso al primer testimonio acerca de un hombre que se llama Gustavo Almena y que pues, nos gustaría también compartirlo con nuestros espectadores. Me parece bien. La verdad es que sí que creo en el destino. A lo mejor pues me tenía deparado una cosa así. ¿Sabes lo que me preguntan muchas veces? ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubiera sido tu accidente? Y siempre contesto lo mismo, pues mira, no sé si hubiera sido mejor o peor, pero sé que no hubiera sido mi vida. La vida que me ha tocado es esta, desde bien jovencito, desde los 21 años. Y bueno, yo pienso que sigue siendo una vida maravillosa, que puedes hacer muchísimas cosas. Para mí es una circunstancia más de mi vida el hecho de estar en una silla de ruedas. Ha cambiado porque ahora necesito ayuda para un montón de cosas, no soy independiente, pero bueno, también aprecio otras cosas que antes no apreciaba. Y sí, probablemente el destino pues me tenía reservada una sorpresa como esta. Y contra eso no cabe rebelarse, no cabe estar triste, no cabe llorar, porque no tiene solución, porque es que todas esas cosas que te llevan a estar peor realmente no te van a solucionar el problema. Con lo cual, a disfrutar. En mi caso es un poco extraño. Yo primero tuve 3 accidentes de moto, que afortunadamente no fueron graves, pero la verdad es que podía haber pasado pues muchas cosas, porque tuve mucha suerte. Después tuve un accidente deportivo que es el que me causó esta lesión medular. Pero al fin y al cabo, yo cuando lo pienso, es un poco lo mismo que el coche. ¿Por qué tuve ese accidente cuando hacía deporte, cuando estaba esquiando? Pues por actuar de una manera totalmente imprudente, por ir siempre fuera de pista, por ir siempre pegando saltos y no valorar los riesgos. La verdad es que el tema de la percepción de riesgos es una cosa que tenemos totalmente apartada, que nosotros explicamos ahora en todas las charlas, porque realmente la gente la tiene equivocada o directamente nula, como era mi caso. Yo pensaba que lo que hacía de coger el coche después de haber bebido, etcétera, o practicar deporte de una manera incorrecta no tenía ningún riesgo, y sí que lo tenía. Y eso es lo que intentamos transmitir en las charlas, ¿no? Pues conocí a Anselme poco después de mi accidente, porque su directora, Marco Goyos, me llamó para hacer un vídeo de prevención. Yo fui encantado y luego seguí teniendo contacto con Mar hasta que a finales de los años 90 o el año 2000 yo quise dar un cambio a mi vida. Trabajaba en el mundo financiero, ya no estaba a gusto, no era muy feliz, entonces decidí enfocar la vida de otra manera. Y esto suelo cerrar casi todas las charlas que hago yo, sobre todo con personas ya universitarias, adultos, de esta manera, tratando el tema de las emociones y tratando el tema de la familia. Cuando tú sufres un accidente, si mueres o si tienes una lesión grave como la mía, toda la familia se ve afectada.
Estamos hablando de un montón de gente, de padres, de abuelos, de primos, de tíos, de sobrinos, y toda esa gente lo va a pasar mal. ¿Cómo les convences a la gente para que sea prudente? Pues contando ese sufrimiento que tú has causado a tu familia, no el que tú tienes, que también está, pero hay que intentar superarlo. Pero hace más daño cuando tú ves que tus padres lo están pasando mal por una imprudencia que tú has cometido que te ha llevado a una cosa como esta. Lo mejor es ver que tu trabajo tiene una recompensa. Lo mejor es cuando vas por la calle y te para un chaval o te para una persona algo más mayor y te dice, nos diste una charla hace 3 años y desde entonces nos ponemos bien el cinturón, etc. Eso es muy gratificante. Y luego también intentar ayudar a la gente que ha pasado por lo mismo que yo. Después de haber escuchado este testimonio, damos un momento paso a publicidad, pero enseguida volvemos para también destacar la campaña Te puede pasar. Estamos en esta segunda parte del programa con la entidad AESLEME y nos acompaña Marco Goyos. Ella es la directora de esta entidad y que también pues, ha sufrido un accidente de tráfico y a causa de él pues, tiene esta lesión. Nosotros pues, nos gustaría, Mar, que nos hables un poquito de cómo era tu vida, ¿no?, antes del accidente y de cómo pues, esto ha causado de que cambie completamente, pero seguramente que también estás siendo en cierta manera una nueva persona y que también puede ayudar a través de esta situación a muchas personas. Sí, bueno, yo tenía 25 años, la verdad es que había empezado a trabajar, tenía muchos proyectos por delante, ¿no? Y bueno, cuando tienes un accidente es un antes y un después, ¿no? Primero cuando vas al hospital tú crees que te van a curar y vas a salir igual que antes, ¿no? Pero cuando te das cuenta que sales del hospital en una silla de ruedas, que en mi caso al tener una tetraplegia pues tengo las manos afectadas, lo cual quiere decir que necesito ayuda para muchas de mis actividades diarias, para que me levanten, para que me ayuden a ducharme, para... bueno, pues no puedo salir y entrar sola de casa, ¿no? Yo diría que lo primero y lo más duro no es solo sentarte en una silla de ruedas o no poder caminar, sino la dependencia que tienes de otra persona y la pérdida de independencia que tienes cara, pues eso, a que un día me apetece salir, dar un portazo, coger la puerta e irme de compras a, bueno, pues a lo mejor a dar un grito, a ver a una amiga sin ninguna complicación más, ¿no? La verdad es que la escala de valores te cambia un poco cuando te sucede un tipo de, bueno, de enfermedad o en mi caso un accidente. Empiezas a valorar lo que realmente es importante, sabes realmente también quiénes son los amigos que tienes cerca, ¿no? Y yo en ese momento era psicóloga industrial, reorienté mi profesión hacia la psicología clínica, estuve en un hospital en La Paz ayudando a personas que habían tenido un accidente y cuando el doctor García Arneses fundó AESLEME se me abría un mundo en el que, bueno, pues veía fácil ayudar a otras personas y yo creo que cambió un poco mi manera de ver lo que yo veía antes como proyecto de vida, ¿no? Mi proyecto de vida cambió y decidí que lo que iba a hacer a partir de ese momento era intentar ayudar a personas que les había sucedido lo mismo que a mí y sobre todo intentar que no le ocurriera a nadie lo que me ocurrió a mí.
Y eso es a base de mucha educación, de educación en valores, de sensibilización, de servir de ejemplo, de buscar esa empatía, de contar lo que a ti te pasa para evitar que a otros les suceda. Y para eso no hay que ser dramático, lo puedes contar con una sonrisa, lo puedes contar con una anécdota, ¿no? Yo a raíz del accidente rehice mi vida completamente, me casé 3 años después, con mi novio de hace unos años, me quedé embarazada al poco de casarme, era un embarazo de riesgo, los médicos estaban un poquito asustadillos y encima me vino un embarazo de 2, de gemelar, con lo cual pues bueno, hacía el caso un poco especial porque no había ningún caso de una tetraplegia y un embarazo gemelar, pero nacieron las 2, nacieron 2 niñas preciosas que ya tienen 25 años, que parece mentira que haya pasado tanto tiempo, una nunca se siente tan mayor, pero lo cierto es que ellas me han dado, por una parte, hay veces que cuando me preguntan, ¿cambió tu vida? Sí, pero yo creo que cambia mejor, o sea, yo me encuentro una persona mejor, más plena, feliz. Tengo un marido maravilloso, unas hijas que aunque bueno, están con la edad y a veces, en fin, les dirías 4 cosas, pero las quiero con locura y son un poco mi faro, ¿no? Y por otro lado tengo un trabajo que es que yo no estoy para que otros ganen dinero, estoy para que aunque haya personas que trabajen y yo empecé sola y ahora estamos 200 personas trabajando en ASLEME, intentando llegar al mayor número de gente en España, ya hemos llegado a 4 millones de personas con nuestras campañas, ¿no? Pues eso me hace sentirme, aunque a veces preocupada cuando llego a la cama y bueno, pues llegas con los miedos de llegar a final de mes, llegar a final de año, voy a poder pagar todas las nóminas, los gastos. Me da mucha pena pues cuando hay veces que tienes que decir a colegios que no puedes ir porque ya se te acaba el dinero del año, ¿no? Entonces, jolín, ese colegio, esos 50, 100, 1000 niños que no llegas, dices, espero que no tenga ningún accidente porque no le hayamos dado la conferencia, ¿no? Pero bueno, nuestra intención es llegar a todos. Es que si llegamos a todos los niños de toda España, mejor, porque si podemos evitar una discapacidad estamos felices, pero si podemos evitar muchas más, o personas que fallezcan por un error tonto como beber 3 copas y coger un coche, o coger esa llamada que consideramos imprescindibles, o que se nos olvide ponernos el cinturón de seguridad. Los datos del año pasado siguen demostrando que más del 20% de los que fallecen no lo llevaban. ¿No te parece un poco que a estas alturas que la gente no se ponga el cinturón? Yo, por ejemplo, sé que mi tetraplegia me la produjo el reposacabezas, porque en vez de llevarle en la nuca, le llevaba en el cuello. Son movimientos muy fáciles que te pueden evitar un susto a la hora de que te choques con el de delante o que te den por detrás, pero que no somos conscientes, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, que la vida es una, se te puede ir en un segundo y que no merece la pena arriesgarte, jugártela para provocarte algo a ti o a otra persona, ¿no? Que yo creo que tenemos que aprender a compartir el espacio con el peatón, con el ciclista, con el motorista, y en esa vía vamos todos y va nuestra familia, nuestros amigos, y aunque yo creo que el ángel de la guarda a veces hace horas extra, porque a veces ves cada cosa que no sé cómo nos suceden más accidentes, pero yo creo que entre toda la sociedad y con ayuda también vuestra de los medios podéis ayudar a que difundamos más el mensaje de que se puede evitar, de que nos puede pasar a cualquiera y de que no merece la pena jugártela. Claro que sí, es como la campaña que estáis, ¿verdad?, en cierta manera destacando, que es la de Te puede pasar. Y para ello, pues nosotros, Mar, vamos a emitir parte de esta campaña, en qué consiste, para que seamos realmente de verdad conscientes de la importancia de tener una buena conducción y de que también pues llevamos vidas, ¿verdad? Y que no vivimos solos, que realmente en cualquier momento nos puede pasar a nosotros, ¿no? Entonces, dar paso a este siguiente vídeo que tenemos preparado para vosotros.
Yo creo que en mi día a día o cada vez que voy en bici corro una gran cantidad de peligros debido a que muchas veces las personas no respetamos las normas, incluido yo, y creo que es esencial que todo el mundo respete las normas y que nos informen sobre este tema. Participa en la campaña Te Puede Pasar precisamente por eso, porque a todos nos puede pasar. Y el valor que transmito a los jóvenes es el de que los sueños se pueden conseguir, aunque eso sí, aplicando mucho esfuerzo. La fuerza de las campañas de ASLEME reside en el testimonio de las víctimas de accidente, pues así los jóvenes pueden mirar cara a cara las graves consecuencias y tomar las medidas necesarias para evitarlos. El mensaje que más me ha impactado de la charla de ASLEME es que con un mínimo despiste o con una mala decisión que tomes te puede cambiar tu vida para siempre y que eso le puede pasar a cualquiera. Pues en los 26 años que ASLEME lleva trabajando en seguridad vial y valores, hemos llegado de forma directa a más de 4 millones de personas, fundamentalmente jóvenes, que es la franja que más se ha reducido la siniestralidad. Nos sentimos muy orgullosos de ello. Pues Mar, nos gustaría que dieras un mensaje, sea de prevención para evitar, ¿verdad?, este tipo de lesiones a la población, pero así también para aquellas que han sufrido ya alguna discapacidad por causa, en este caso, de accidentes, que puedan realmente salir adelante, que hay una vía de escapatoria, que hay una salida, que hay una esperanza, que la cosa no se queda ahí y que puedan quizás tomarse ya la vida de otra manera. Sí, hombre, la verdad es que cualquier cosa que se pueda evitar, yo creo que no intentarlo es un error, ¿no? Entonces, si hablamos de que las lesiones medulares o las lesiones craneales, que son mucho más graves, se pueden evitar, yo creo que podríamos hacer un mínimo esfuerzo por tomarnos en serio un poco aquellas conductas que pueden ser peligrosas, ¿no? Si hablamos del coche, pues hablaríamos de respetar la velocidad, de no beber y conducir o no tomar drogas y conducir, no utilizar el teléfono móvil, intentar estar atentos a la carretera, procurar usar siempre los elementos de seguridad, el casco, el cinturón, el reposacabezas, que a la hora de zambullirnos en una playa o en una piscina nos tiremos siempre de pie la primera vez antes de tirarnos de cabeza, que evitemos el subirnos por ahí como los monos sin llevar arneses o elementos de seguridad, ¿no? Es decir, todo lo que podamos o está entre nuestras manos, intentar evitarlo, ¿no? Y luego, como mensaje para todos aquellos que habéis tenido algún accidente o habéis tenido una enfermedad que os ha causado una discapacidad a raíz de ese accidente o discapacidad, deciros que es cierto que la vida cambia, pero que la vida no se termina. Después de la muerte no hay nada, pero si tienes la suerte de tener alguna limitación, yo siempre digo, y me gusta hablar de personas con capacidades diferentes. Sí es cierto que yo no puedo hacer muchas cosas, pero puedo hacer muchas otras. Y si he podido ser madre, esposa, puedo trabajar, yo creo que hay pocas personas que me puedan seguir el ritmo de trabajo que yo tengo a diario, ¿no? O sea que se puede buscar la felicidad, lo que pasa que a veces no sabemos buscar la felicidad en las pequeñas cosas. Hay muchas personas que no logran superarlo, en ASLEME estamos dispuestos a ayudaros a todos los que necesitéis ayuda psicológica para afrontar algún tipo de problema como esto, pero que sepáis que no estáis solos, que hay muchas entidades y asociaciones que estamos para apoyaros. Después, que eso es muy importante, no encontrarte solo, es muy importante el seguir el proceso de estudio para encontrar un trabajo, para hacer poco a poco lo que habrías hecho en tu vida normal, ¿no? Es verdad que encontrar pareja es más difícil, ¿eh? Ya te lo digo yo, y más en las mujeres que en los hombres. Yo tengo mi teoría, pero bueno, yo creo que estamos más acostumbradas las mujeres a afrontar estos problemas y nos cuesta menos casarnos con alguien que pueda tener una discapacidad, ¿no? Pero siempre está esa persona especial con la que te puedes casar o puedes hacer un proyecto común, de vida en común. La maternidad es posible, es cierto que en los hombres, pues, en muchos casos tiene que ser por inseminación artificial. Las mujeres hay que controlar más el embarazo porque no sabemos cuándo nos ponemos de parto y tenemos que tener normalmente por cesárea los niños, pero hasta eso es posible.
Y por supuesto se puede viajar. Yo me he ido a Vietnam, me he ido a Estados Unidos, viajo por Europa, es decir, a mí me encanta viajar. Es cierto que tienes que preparar más los viajes, encontrar hoteles accesibles, encontrar entornos accesibles y bueno, yo también daría el mensaje que ya dado que desde diciembre es obligatorio que todas las empresas y entidades cumplan con la accesibilidad universal, el diseño para todos, pues que pensemos a la hora de construir cosas que todos puedan entrar, ¿no? O sea, que no es solo una persona en silla de ruedas, es una persona mayor, es una persona que va con maletas, es una persona que va con el cochecito del niño. Es decir, que al final son muchas las personas que el que haya una rampa, una barandilla, un ascensor grande, le facilita mucho la vida. Yo creo que la sociedad tiene que entender que tenemos que caber todos. Y yo creo que también es muy importante la empatía, el que tú te sepas poner en mi lugar y yo me sepa poner en el tuyo. Porque si yo entiendo tus problemas y tú entiendes los míos, no vamos a entender mejor. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros, Mar, y creo que es primera vez que además venís a este programa y que tenemos realmente un programa de este tipo, hablando sobre esa prevención de accidentes, sea de sus causas, consecuencias, ¿verdad? Y de cómo pues también enfrentar la vida, pues como la estás enfrentando tú, que es con gozo, con alegría y también transmitiendo, ¿verdad?, de que hay una esperanza, de que la vida sigue, de que sí, se podía haber prevenido, pero muchas veces no entendemos las cosas hasta que pues, las vivimos y seguramente tú puedes ayudar a través de tu testimonio a otras personas que están pasando por lo mismo. Así que gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Pues amigos, hasta aquí esta entrevista con esta entidad de SLEME, una entidad que está haciendo pues, muchísimo, yo creo, que en España y transmitiendo a través de estas campañas de sensibilización e información la prevención de accidentes, en este caso pues, accidentes de tráfico, que es lo que más en España se ve y se escucha. Y nosotros pues, nos despedimos, nos vemos la semana que viene con una nueva ONG y nuevos proyectos que presentar, y nos despedimos con el testimonio pues, de Marco Goyos acerca de prevención de accidentes. Gracias por acompañarnos. Soy más feliz ahora que cuando tenía 25 años antes del accidente. ¿Por qué? Porque yo lo he tenido que hacer todo después. He empezado a trabajar de manera ya seria después del accidente, me he casado con una persona maravillosa después del accidente, he tenido mellizas después del accidente. Quien quiere puede, y eso depende de la actitud tuya ante la vida. O sea, yo me creo que puedo. Mi accidente fue un poco anómalo en el sentido de que había visibilidad, veníamos a buena velocidad, el conductor se distrajo poniendo una cinta de música y bueno, no pudo hacerse con el coche y salimos de la carretera dando vueltas de campana. Cuando te das cuenta que estás ingresada en un sitio donde solo hay personas como tú, pues te das cuenta que lo que te ha pasado parece que es grave, que no tiene cura y que a partir de ese momento tu vida va a cambiar. Cuando te pasa algo de esto, te diré que no solo es no andar, que es lo primero que te puede chocar, ¿no? Es no andar, es no sentir, es tener dolores, es que no te funcionen los esfínteres, pero sobre todo ahí tienes miedo a no encontrar a alguien que te quiera en esta circunstancia, el no poder ser madre. Para mí este hospital es muy importante, es mi primer trabajo, o fue mi primer trabajo, desde que tuve el accidente, ¿no? Fueron 2 años bonitos, al principio difíciles, porque yo no sabía si volver a recordar mi accidente, las etapas por las que yo pasé, si iba a poder ayudar a la gente en definitiva o no. Los médicos que trabajaban conmigo en ese momento habían creado a SLEME como una organización que lo que quería era prevenir accidentes a través de campañas educativas en colegios. Intento que la gente entienda el poder que tiene una sonrisa, sobre todo en estos tiempos en que todo el mundo tiene problemas, ¿no? Que no te miren con pena, sino con admiración, y eso depende de ti. Me han preguntado muchas veces si creo en el destino, y yo creo que sí.
y ese destino era el hacer algo distinto. Nadie podemos hacer todo para cambiar el mundo, pero sí podemos hacer algo para mejorar la vida de las personas que nos rodean.